Hola, mi nombre es Camilo Martínez. Hago este video como parte de la actividad inicial del curso de base de datos básicos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Entonces, la primera parte es, digamos, la presentación personal. Entonces, mi nombre es Camilo Esteban Martínez Ávila. Soy tecnólogo de Administración y Ensamble de Computadoras y Redes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y estoy próximo a culminar mi proceso académico. Estoy en último semestre y actualmente me desempeño como consultor informático bajo tecnologías Microsoft y estoy desarrollando un proyecto de gestión de identidades en una importante entidad financiera. Entonces, básicamente, esa es mi presentación y eso es a lo que me dedico actualmente. Entonces, iniciando con la actividad como tal, la evolución histórica de las bases de datos. Entonces, las bases de datos existen desde que el ser humano necesitó guardar y clasificar información en grandes cantidades. En la época antigua se realizaba de manera manual en cuadernillos y que se utilizaba principalmente para guardar registros sobre distintos elementos que se requieran. Entonces, digamos que la esencia de las bases de datos existen desde el primer momento que el ser humano necesitó pues guardar información. Entonces, digamos que esa es la etapa inicial de qué vendría a ser una base de datos como tal. Entonces, se dice que la primera máquina que se utilizó para clasificar información fue en el año de 1884. Entonces se inventó una máquina de perforación de tarjetas que se usó en el censo de los Estados Unidos. Entonces, esto permitió, digamos, poder agilizar el proceso y poder clasificar todos los votos que se realizaban en las elecciones pues de ese año. Y pues dice que normalmente, digamos, el proceso manual se demoraba 7 años y con la máquina pues pasó solamente a 2 años y medio. Luego, ya damos un salto un poquito largo, del año de 1950 se cambia a un sistema de lectura secuencial y ordenada. Con este mecanismo se dio inicio a la automatización de la información referente a las nóminas a través de cintas magnéticas que a su vez respaldaban dicha información. Entonces ya dimos un salto de las tarjetas perforadas a las cintas magnéticas y de esta forma estas cintas permitían almacenar información y pues ahí ya iba avanzando un poquito el tema, aunque aún seguía siendo muy rudimentario. Luego en los años 60 nace lo que se llama la Codacil. En la década de 1960 nace la conferencia On Data System Language y esta conferencia lo que hace es unir a grandes empresas de la industria de la informática y a gobiernos de Estados Unidos y Canadá para encargarse de la estandarización de las bases de datos. Y pues aquí nace la primera como estructura de base de datos que se conocería, que se llama las jerarquías IMS, que consistían en guardar las estructuras de datos en listas y árboles, que esta vendría a ser como la mayormente conocida como arquitectura en red, que vendría a ser como una jerarquía, y de esta forma pues se almacenaba la información como tal. Luego ya viene como tal el modelo relacional, ¿sí? Donde ya se desarrolla el Relational Software System o sistema de datos Oracle. Entonces, aprovechando esta información de Code, quiere decir Code era un científico que fue el que desarrolló este modelo relacional. Entonces, este consistió en un sistema de administración de base de datos relacionados, el cual se destacaba por su estabilidad, escalabilidad, transacciones y multiplataforma. Entonces, digamos que aquí la empresa Oracle fue la que desarrolló como tal el modelo relacional a través del concepto del científico Code. Y pues digamos que es como el modelo que realmente se maneja en la actualidad como tal. Entonces, lo que nos dice este concepto es que una base de datos puede tener tablas
y dentro de esas tablas pues van a haber registros y que esos registros pueden estar interrelacionados con una tabla u otra para así armar, digamos, una base de datos totalmente consistente. Luego continuamos con la actividad, entonces la tendencia en la base de datos, entonces una de las tendencias que más ha tenido relevancia en estos últimos tiempos son las bases de datos no SQL, entonces en contraposición a las bases de datos relacionales, las bases de datos no SQL no tienen una relación fija, ¿sí? Sino que la data se va almacenando no bajo una estructura fija, ni bajo un tipo de dato preestablecido, sino que un dato puede variar en función de lo que se necesite, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice NoSQL? Que entonces NoSQL es particularmente útil para almacenar datos no estructurados que estén creciendo mucho más rápidamente que los datos estructurados y no encajan en un esquema relacionales y sus tipos de datos establecidos. Entonces, por lo general, este tipo de bases de datos se utilizan cuando se manejan bancos de información muy grande, en donde el modelo relacional no puede ser el más óptimo, pero en contraposición, el utilizar este tipo de base de datos tiene algunas otras, digamos, inconvenientes, y entre ellos está, pues, digamos, la consistencia de la información, la replicación de la información, pero lo que se gana con este tipo de base de datos es la velocidad en la cual se almacena la información al no tener una estructura preestablecida como si lo es el modelo relacional que estamos comentando anteriormente. Y finalmente, pues tenemos acá un ejemplo de una utilización de una base de datos, obviamente relacional. Tenemos aquí una base de datos con una serie de tablas y estamos listando la tabla de usuario atributo y aquí encontramos, digamos, todos los campos que están dentro de esta tabla. Entonces, este sería un ejemplo de utilización de una base de datos. Muchas gracias.